Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, un saludo súper especial y te invito a quedarte, que tenemos mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia de esas que nos hacen reflexionar sobre el amor, las decisiones y, por supuesto, el arrepentimiento. El título de nuestro vídeo de hoy es Ande habló con Kerem tras mudanza y arrepentimiento, y créanme, este tema da para mucho. Vamos a desgranar lo que ha sucedido, qué significa para ellos y qué podemos aprender de todo esto. Pero antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias y análisis, porque aquí siempre hay algo interesante esperándote. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. La noticia de que Ande y Kerem han hablado después de su mudanza y de lo que parece ser un profundo arrepentimiento, ha caído como una bomba en el mundo del entretenimiento. Para quienes quizás no estén tan al día, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional, conocidos principalmente por su química explosiva en la serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como se conoció en muchos países. Su relación en la pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor en la vida real que cautivó a millones de fans. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas, y la de ellos no fue la excepción. El verano pasado, todos nos sorprendimos cuando se confirmó su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que esperaban un felices para siempre para esta carismática pareja. Tras la ruptura, ambos tomaron caminos diferentes. Kerem, por su parte, se mudó a Estados Unidos, buscando nuevas oportunidades profesionales y personales. Hande, aunque mantuvo un perfil un poco más reservado, también siguió adelante con su vida, participando en proyectos y enfocándose en su carrera. Sin embargo, las redes sociales y los medios de comunicación siempre están atentos a cada uno de sus movimientos, y cualquier indicio de un posible reencuentro o contacto entre ellos genera un revuelo enorme. Y es precisamente en este contexto donde surge la información de que Hande y Kerem han tenido una conversación reciente. La noticia sugiere que esta charla no ha sido casual, sino que viene marcada por un sentimiento de arrepentimiento, especialmente por parte de uno de ellos, o quizás de ambos, tras la mudanza de Kerem y el tiempo transcurrido desde su separación. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué significan estos sentimientos de arrepentimiento en este momento de sus vidas? ¿Es posible que haya una reconciliación en el horizonte? Vamos a intentar desglosar esto. Primero, analicemos el factor mudanza. La decisión de Kerem de mudarse a Estados Unidos fue un paso importante. A menudo, cuando una pareja se separa, uno de los dos necesita un cambio de aires, un nuevo comienzo para procesar la ruptura y seguir adelante. La mudanza de Kerem podría haber sido precisamente eso, un intento de distanciarse, de empezar de cero, de encontrar su propio camino lejos de la rutina y de los recuerdos compartidos. Sin embargo, el tiempo y la distancia a veces nos dan una perspectiva diferente. Lo que antes parecía la única solución, con el paso de los meses puede empezar a sentirse como un error. Y aquí es donde entra el arrepentimiento. ¿De quién es este arrepentimiento? Las especulaciones apuntan a que Kerem podría estar sintiendo arrepentimiento por haber tomado esa decisión de alejarse de Hande, o quizás por la forma en que terminó su relación. La vida en un nuevo país, con nuevas experiencias, puede ser emocionante pero también solitaria. La ausencia de una persona importante, de una conexión profunda, puede hacerse notar con fuerza. Es posible que al estar lejos, Kerem se haya dado cuenta de lo mucho que valora a Hande y de lo que perdió al separarse. El arrepentimiento en este contexto podría manifestarse como una nostalgia por lo vivido, un deseo de recuperar lo perdido, o incluso una autocrítica por haber actuado precipitadamente. Por otro lado, también es plausible que Hande esté sintiendo un arrepentimiento, tal vez por no haber luchado más por la relación, o por haber aceptado la separación sin más. A veces, cuando las cosas terminan, no siempre está claro quién tuvo la culpa o quién tomó la peor decisión. Pero con el tiempo podemos mirar atrás y darnos cuenta de nuestros propios errores o de oportunidades perdidas. Si Hande ha sentido que la separación fue un error, y ahora Kerem se acerca, esto podría ser una señal de esperanza para ella, o quizás un motivo de reflexión sobre sus propios sentimientos. La comunicación entre ellos es clave en este punto. El hecho de que Hande habló con Kerem sugiere que no
Ha sido un simple cruce de miradas o un mensaje indirecto. Significa que se han comunicado directamente, que han compartido sus pensamientos y sentimientos. Este tipo de conversaciones, especialmente después de una ruptura y una mudanza, suelen ser difíciles, cargadas de emociones. Podrían haber hablado de lo que salió mal, de lo que extrañan, de sus vidas actuales y, por supuesto, del futuro. ¿Qué podemos deducir de esta conversación? Si ambos expresaron arrepentimiento, esto podría ser el primer paso hacia una posible reconciliación. El arrepentimiento sincero implica reconocer los propios fallos y el deseo de enmendar las cosas. Si Kerem siente arrepentimiento por haberse ido o por la forma en que terminaron, y Ande también, esto crea un terreno fértil para la reconstrucción. Podrían haber tenido una conversación muy honesta, donde se han abierto el uno al otro sobre sus miedos, sus esperanzas y sus sentimientos. Es importante recordar que la dinámica de las relaciones, especialmente las de celebridades, es muy observada y comentada. Cada pequeño detalle, cada like, cada comentario es analizado por sus fans. La noticia de esta conversación seguramente ha generado un torbellino de emociones entre sus seguidores, que han anhelado verlos juntos de nuevo. Para muchos, Ande y Kerem eran la pareja perfecta, y su separación fue una gran decepción. La posibilidad de un reencuentro alimentada por este supuesto arrepentimiento sería una noticia increíble para ellos. Ahora, ¿qué tan realista es esperar una reconciliación? Las segundas oportunidades en el amor son posibles, pero requieren mucho trabajo, compromiso y perdón. Si ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado, a aprender de sus errores y a construir algo nuevo sobre bases más sólidas, entonces sí, podría haber esperanza. Pero también es posible que esta conversación haya sido simplemente un cierre, una forma de despedirse definitivamente de lo que fue, o de aclarar las cosas antes de seguir por caminos completamente separados. El arrepentimiento no siempre conduce a la reconciliación, a veces solo conduce a la aceptación y al crecimiento personal. El hecho de que Kerem haya estado en Estados Unidos y Ande en Turquía, con sus respectivas carreras y vidas, significa que una reconciliación implicaría mucho más que solo un deseo. Requeriría un compromiso real para superar la distancia, las diferencias culturales y profesionales, y las posibles inseguridades que surgieron en su relación anterior. Podemos especular, por supuesto, y las teorías van desde una simple amistad renovada hasta una reconciliación amorosa. Lo que sí es cierto es que la noticia de esta conversación ha reavivado la llama de la esperanza para muchos. Ha demostrado que, a pesar de la separación, el afecto y el respeto mutuo podrían seguir existiendo. Y en el mundo de las relaciones humanas, eso ya es algo valioso. La mudanza de Kerem podría haber sido un catalizador para que ambos reflexionaran sobre lo que realmente quieren en sus vidas. A veces, cuando nos alejamos de algo o de alguien, nos damos cuenta de su verdadero valor. El arrepentimiento que sienten, si es genuino, podría ser una señal de madurez, de que han aprendido de sus experiencias y están listos para tomar decisiones más conscientes en el futuro. Y es que, piénsenlo, el arrepentimiento es una emoción compleja. No es solo tristeza o decepción. Es un reconocimiento de que se ha cometido un error, de que se ha perdido algo valioso y, a menudo, un deseo de poder retroceder en el tiempo para hacerlo diferente. Si Kerem se arrepiente de haberse ido o de la forma en que terminó, podría significar que extraña la conexión que tenía con Ande, la complicidad, el apoyo mutuo. Y si Ande comparte ese sentimiento, entonces las posibilidades se abren. También es importante considerar la presión mediática. Los fans, los medios, todos quieren saber qué pasa. Esto puede ser una carga para las celebridades, pero también puede ser una fuerza impulsora si ambos sienten que el apoyo de sus seguidores es algo que valoran. En resumen, la noticia de que Ande habló con Kerem tras su mudanza y con un sentimiento de arrepentimiento, nos presenta un escenario intrigante. Nos muestra que las relaciones, incluso las que parecen terminar, pueden tener capítulos inesperados. El arrepentimiento, lejos de ser solo una emoción negativa, puede ser una puerta hacia la reflexión, el crecimiento y, quizás, hacia nuevas oportunidades. Lo que está claro es que esta conversación ha reavivado el interés en su historia y ha puesto de manifiesto que, a pesar de la distancia y el tiempo, el vínculo entre ellos, de alguna forma, sigue existiendo. Y bueno, hemos llegado al final de este análisis sobre la intrigante historia de Ande y Kerem. Hemos repasado los puntos clave: la separación, la mudanza de Kerem, la conversación reciente y el supuesto arrepentimiento.
Hemos explorado las posibles implicaciones de todo esto, desde un cierre de capítulo hasta la posibilidad de una reconciliación. Es fascinante cómo las vidas de personas públicas pueden inspirarnos y hacernos reflexionar sobre nuestras propias relaciones y decisiones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante y entretenido como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que esta conversación es simplemente un cierre? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de hoy, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las relaciones y las noticias del espectáculo. Hasta la próxima.